Ven en la parte superior, miren, es la fecha y la hora que han ingresado ya su examen, a las 17:12. ¿Ya? Entonces, como les digo, a los 40 minutos, más o menos 42 minutos, ya una persona, un estudiante ya ha ingresado su examen. Entonces, los otros 20 o 30 minutos, porque generalmente sabe ser una hora el examen, sé dar ese tiempo, ese mismo tiempo cuando sabe ser presencial. Ahora ustedes hacen en Excel, se da más facilidades, tendrían que terminarlo mucho más antes, pero lastimosamente entregan faltando unos segundos para que se cierre la plataforma y tienen problemas después, ¿no? Como les digo, está realizado este examen para que hagan un 40 minutos y después de eso es para que revisen o algún problema o para que vean si hay problemas. Entonces hay un tiempo suficiente para que vayan enviando su examen. Entonces, si al final presentan los últimos minutos o segundos, entonces se cuelga el sistema, ¿no? Es por esa razón que les digo. Y han visto que a partir de ese instante ya se me registra su archivo y también su nombre, su correo, todo eso. Otra pregunta que me decían, el correo enviado de la UNSA y otros, el correo normal o institucional, no había mucho problema. Eso es para que después los pueda enviar sus exámenes, o perdón, para tener en cuenta qué correo se puede enviar su proyecto y todo eso, ¿no? En ese caso no había mucho problema en el correo, pero siempre es importante que sea el correo institucional, ¿no? Porque eso es lo que nos han pedido las autoridades en este caso, ¿ya? Pero si mandan el otro no habría mucho problema, porque varios me han escrito que se han equivocado al mandar el correo. En vez de poner el institucional, han puesto el correo que usan personalmente, ¿no? Entonces, esas cosas ayer he podido observar y, como les digo, otra vez saco un ratito, ahora sí, estaba compartiendo pantalla. Y como les digo, han cumplido dentro del horario preestablecido de la primera persona que ha entregado. Después la segunda creo que entregó 17:24 y así sucesivamente, ¿no? Por eso, como les digo, ya estaba predestinado el término del examen, era 40 minutos. No sé si tienen otra consulta, una consulta respecto al examen. Ver en que no podían guardar, miren, a ver, voy a hacer algún cambio y lo voy a poner guardar. Y aquí me dice, esto es lo que les aparecía, ¿no? Ponían continuar y no había problema, miren, no hay problema. Ahora, la otra forma es también archivo, guardar como, digamos que en el examinar, en el escritorio o donde quieran. Esta es versión 97-2003, digamos, y lo podían poner libro de Excel y listo, ya está guardado, si es que querían trabajar con ese, ¿no? Y como les digo, desde el año pasado que hemos publicado estos tipos de exámenes, no he tenido ningún problema con los estudiantes, por lo menos, ¿no? Saben tener problemas en bajar del Google y por eso en el video les explicaba. Eso sí saben tener problemas, pero en este caso, en este archivo no. Por eso me ha extrañado que tengan problemas. Como les digo, de esa forma se podía solucionar. Ahora, ese es uno de los puntos importantes. Otro era el tiempo, como les digo, tenían el tiempo suficiente para resolver el examen, como les he indicado anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta.
me decían que les dé 5 minutos más para que les habilite. Como les digo, ya está programado y todavía está programado para 1 hora y 10 y 59 segundos, 1.1059, digamos, que al 1 minuto y 11 se cortaría, pero ha permitido que ingresen 1 minuto y 11, algunos, 2 o 1 creo que ha podido ingresar en ese instante. Tal vez porque ya han mandado el archivo y me ha llegado en ese horario, porque generalmente no permite ingresar fuera del horario, ya por si acaso, entonces ya no lo podía abrir nuevamente. Me pedían que nuevamente abra, no recibo el examen, ¿ya? Cosa que el examen no lo he abierto a las 4:30, sino 4:25, 26, ya estaba en la plataforma. ¿Con qué objetivo? Con el que vean si tienen problemas en la planilla, si no pueden abrir o qué datos tienen que preguntarme. Ese es ese instante, ¿no? Y después ya para que hagan tranquilamente su examen, ¿no? Entonces, por eso lo abro un poquito más antes, para que tengan todo ese tiempo. En total, el examen estaba para 1 hora 14 o 15, digamos, ¿no? Entonces, estaba con un tiempo mayor a lo determinado, a lo indicado tanto en WhatsApp como en la plataforma, ¿no? Entonces, todo eso les digo que tenían que ver sus previsiones. Ahora, otra cosa que se ha visto en el examen y que algunos me decían, las longitudes, les reiteraba que la longitud era, por ejemplo, para 3-4 era 50 metros y para 6-4 era 100 metros, que estaba en este gráfico, ¿no? Entonces, su examen, a ver, permítame, aquí está. Es 3-4, 50 y es 6-4, 100 metros, ¿no? Entonces, ya estaban las longitudes, las cotas. Lo único que aquí yo he escrito las cotas para que no se equivoquen en muchos casos o para adelantarles en su examen. Pero había aquí un pequeño error. En este caso era 6-4, debía estar aquí abajo, ¿no? Después de 4-5. 3-4 estaban sus cotas aquí y su longitud, cosa que en el gráfico igual estaba. Miren, de 3-4 decía 85-90, 85-90 a 86. Y la longitud decía 50 metros, entonces era 3-4. Lo único, este 6-4 era para que sumen en este valor en 4-5 y nada más. O lo podían sumar aquí, ¿no? Directamente. En sí, para que sumen el colector secundario nada más, en esta tubería, nada más era para eso. Entonces, aquí, si bien en el examen estaba 6-4, debían colocarlo aquí abajo, pero pese a eso, como les digo, la que ha mandado o el que ha enviado en 40 minutos, en 42 minutos, el primero que ha enviado ha hecho la solución correcta. Como les digo, este 6-4 lo coloca aquí abajo y a calcular normalmente, ¿no? Como se tenía que ser, y es como hemos hecho en clases, ¿no? Y la solución no era muy complicada en este ejercicio, era en función de lo que hemos explicado en clases, por si acaso, ¿ya? Hay algunos que han cometido algunos errores en pendientes, en alturas, he ido revisando un poco, y hay buenas notas y bajas notas también, los primeros que he ido revisando, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Unos me decían, desde ayer ya me han escrito, si podían cambiar, digamos, aquí poner una columna más. Eso no tenían que cambiar, lo único, la estructura en sí de esta presentación tenían que mantener. Esto podían tal vez cambiarlo si es que necesitaban, pero lo que no tenían que cambiar, esta estructura de aquí arriba. Primero esas áreas caudales y esto, porque en algunos casos me cambiaban, digamos, en un semestre me han cambiado, digamos, en la pendiente lo han puesto aquí adelante y el terreno aquí, en sí con su planilla que han ido calculando. Entonces era bien problemático porque se equivocaban al pasar o al hacer su examen. Entonces, por eso les decía que mantengan este formato de aquí arriba.
Con eso ya me doy cuenta cómo va la situación, si ponen las tuberías correspondientes, ¿no? Y otra cosa es estos datos igual que no lo cambien, ¿no? Nada más. Enviar en una versión 2000, me han pedido que envíen otra versión por si acaso. La versión que yo tengo es 2016, supuestamente no tendrían que tener problemas. Miren, aquí está, 2016. Pero esta versión está guardado en 2013, creo. A ver, miren, voy a guardar. Sí, guardar. Y siempre me va a pedir lo que le salía, miren. Y continuar, y no había problema, ¿no? Por eso les digo, no sé por qué tenían problemas en ese sentido. Pero lo voy a guardar en 2016 para que no tengan problemas. Y por esa razón les digo, les doy 10 minutos antes o 5 minutos antes para que vean eso, y si tienen problemas vía, ¿qué se llama? WhatsApp, les puedo enviar nuevamente en otra versión el examen si es que tuviesen problemas, ¿no? Por esas razones, ¿no? Los 5 o 10 minutos anticipados, ¿no? Para que vean todas esas cosas. ¿Qué más? Otra cosa, me pedían algunos que les avise si les ha llegado o me ha llegado el examen. Me preguntaban en el grupo y también individualmente. Y en ese instante, faltando unos 5 o 10 minutos, todos me escriben, tanto en el individualmente como, como en grupo, ¿no? Entonces, colector principal, por la numeración ya sabía que este era el colector principal, que es 1, 2, 3, 4, 5, y el 6 era el secundario, ¿no? Como les digo, la numeración nos dice cotas arriba a cotas abajo, y este era un colector secundario por la numeración que estábamos diciendo, ¿no? Tenían sus áreas de aporte y sus longitudes. La primera parte no era muy difícil, era determinar primeramente su pendiente rasante, y en función de esta pendiente rasante tenemos que calcular o adoptar la pendiente solera y cumplir tanto caudales, velocidades y tensión tractiva. En este punto, la velocidad y tensión tractiva iba a cumplir porque no había mucho problema, porque tenían un caudal de ingreso grande en este caso, no había mucho problema en ese sentido, ¿no? Donde han tenido algunos problemas era en la velocidad llena que hemos dicho. ¿Cuánto es la velocidad máxima para alcantarillado sanitario? 5. Pero pese a eso, algunos no han tomado en cuenta, y eso que estaba en el examen. Si fijan, aquí decía, calcular los diámetros de la red principal, secundaria, la velocidad, tensión tractiva, considerando que cumpla las condiciones de excavación mínima por tramos entre cámaras de inspección. Eso es otro punto importante que no han tomado en cuenta algunos. Tomando en cuenta los diámetros y anchos de la tabla 1, estos son los diámetros y anchos de la tabla 1 para los volúmenes, y que no sobrepasen la velocidad llena máxima de 5 metros por segundo. Entonces, no tenían que sobrepasar para esta tubería esta velocidad, nada más. Entonces, ese era el conflicto, digamos, o el problema de esta tubería. Entonces, lo primero que tenían que hacer es determinar la pendiente rasante. En este caso, la pendiente rasante es 99 menos 86 en 20 metros por 1000. ¿Cuánto es la pendiente rasante? Porcentaje por 1000. Listo. Entonces, ¿qué nos indicaba? Que no era una pendiente muy fuerte. Entonces, la primera opción era, a ver, determinar paralelamente, porque la pendiente mínima para 0,10 es 668, entonces pondremos aquí 650. Entonces, si hacíamos paralelo, podríamos poner 1,10 y 1,10, ¿no? Entonces, 650. ¿Cuánto es la velocidad y el caudal
para esta pendiente y este diámetro. En 1, 2. ¿Cuántos sacaban? ¿Cuánto han de? Y 5.30. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sigue. Ya, gracias. Entonces, aquí teníamos 5.30. Entonces, esto podías calcular la velocidad de tensión tractiva, nos va a cumplir, pero no nos está cumpliendo este aspecto, la velocidad. Y cosa que en el examen se les ha dicho, ¿no? Esto, que la velocidad no debe sobrepasar los 5 metros por segundo. Entonces, esto no cumplía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Aumentar diámetro o cambiar de pendiente? ¿Cuál era la solución? A ver. ¿Y no era que la velocidad real era la que no tenía que vencer los 5 metros? No, la sección llena. Por esa razón les he puesto aquí. Miren, aquí está. Que no sobrepase la velocidad llena máxima de 5 metros por segundo. Y eso hemos hecho en clases también, en un ejercicio o un ejemplo que les he dado también. Y les he dicho que eso no tiene que sobrepasar y les he dado la solución también. Entonces, ¿cuál era la solución? Había dos soluciones, pero una era la correcta. ¿Cuál creen? A ver, Kevin, ¿cuál crees que era la solución? ¿Ah? Ingeniero, aumentar la altura en el punto 1 de excavación. Efectivamente, modificar, Kevin, modificar la pendiente. Eso. Y eso es lo que hemos visto en clases, ¿se acuerdan? Por eso, si han visto en lo de clases, estaba la solución. Entonces, la cosa era mantener el diámetro y cambiar, en este caso, la altura de excavación. ¿Para qué? Regular la pendiente. Entonces, tenían que ir tanteando y esta altura era 2.55 y esto era 1.10. ¿Ya? Cosa que esta pendiente que tenemos aquí, lo que hacíamos era darle mayor altura y cosa que la pendiente solera va a reducir. ¿Cuánto era la pendiente? En función de esto, me sale 577.50. La velocidad me sale 5 dentro de los márgenes porque estábamos pidiendo excavación mínima. Entonces, con esto ya podríamos cumplir que con esta pendiente y estas alturas nos daba la velocidad a 5. Hemos tenido que aumentar para que esta velocidad tengamos 5 metros, ¿no? Y el caudal, la relación de caudal no había mucho problema porque era 0,061. ¿Ya? Entonces, esa era la solución. Ahora, si aumentábamos el diámetro, ¿qué pasaba? ¿Qué creen que pasaba si aumentábamos el diámetro? ¿Qué creen que pasaba? Y eso igual hemos explicado en clases. Ya. Esto era... Ah, no. Esto no es... La longitud es 80 y las cotas era 85, perdón, 86 y 85,20. 86 y 85,90. Listo. Entonces, lo primero que tenían que determinar es la pendiente rasante. ¿Cuánto es la pendiente rasante? 86 menos 85,90 dividido entre 80 y por 1000. ¿Cuánto sacan la pendiente en este caso?
A ver, verificaremos cuánto sale siempre. Y ya. Qué pesado. $1.25 era obvio. ¿Por qué? Porque la pendiente apenas era de 86 a 85, era una pendiente muy bajita. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Adoptamos la pendiente mínima de 6.68 para un diámetro de 0.10 y calculamos tanto el caudal como la velocidad. Y listo. Entonces, esto era adoptar 6.68, esto era 1.10 y listo, ya teníamos, ¿no? Entonces, para ese sí teníamos ya valores bien establecidos en alturas. Entonces, esto era 0.10, la pendiente era 1.25 y la altura era 1.10 inicialmente, porque teníamos que adoptar esta misma altura. Y en este caso, calcular con la pendiente mínima de 6.68 la altura H2. Y esa altura H2 me salía, a ver, 2.185. ¿Ya? Y la pendiente me salía 14.81. No, perdón, estoy mirando mal. Ahora sí. 1.10 y esto es 1.534 y este es 6.68. Velocidad llena de 1.3555. Perdón. Ahí. Relación de caudales de 1.35. Entonces, ¿qué pasaba? Con este diámetro y una altura de 1.10 y una altura de 1.53, teníamos una pendiente de 6.68. La relación de caudales era 1.35. Entonces, ¿qué hacíamos en ese instante? ¿Qué creen que podíamos hacer? Teníamos dos opciones, ¿no ve? ¿Cuáles eran las opciones? A ver. $78,84, dije. Ya, gracias. Listo, corroboramos, miren, 78.84. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido tanteando y hemos dado esta altura de 2.185 para que nos dé esta relación y podamos tener excavación mínima. La otra, como decían uno de sus compañeros, José Manuel, es aumentar diámetro. Entonces, aumentando el diámetro, ¿qué pasaba? Esto sigue siendo 1.25, la pendiente rasante, y aquí ya tenían que adoptar 1.15. ¿Por qué? Porque el diámetro era 0.15 y necesariamente para cumplir el recubrimiento mínimo, que es 1 metro más el diámetro, en este caso ya no sería 1.10, sino 1.15. ¿Ya? Entonces, 1.15 aquí y la altura 1.407 para que la pendiente salga 4.46, que es la pendiente mínima que tenían para 0.15. Con eso le sale la relación 0.562 y el volumen, en este caso, se salía 81.824. ¿Ya? Entonces, analizando los volúmenes, y por eso se tenía que analizar esos volúmenes, este era el correcto. ¿Ya? Entonces, esa era la solución para esta a esta tubería. ¿Ya? Entonces, en 2, 3 teníamos esta solución. 1, 2, esta solución. ¿Ya? Ahora, me podían decir también otros que, miren, aquí es 1.40, aquí es 2.18, entonces tal vez nos convendría por alturas esto, pero el volumen me sale menor.
¿Y qué tenían también en la pregunta? Miren, calcular los diámetros de la red principal secundaria, velocidad, tensión transversal, que cumplan la excavación mínima por tramos entre cámaras de inspección. Entonces tenían que analizar por tramos, este tramo independiente, ¿ya? Porque alguno me ha dicho, mire, si esta altura es menor, entonces debía tener menor excavación, pero debido al ancho de zanja se va incrementando el volumen. Pero para saber, digamos, si es una opción óptima o no, teníamos que sumar todos los volúmenes, que en este caso volúmenes de excavación, y sumar y ver la otra opción, igual, todos los volúmenes de excavación de toda su red, y en función de esos volúmenes teníamos que comparar y ver cuál era óptimo. Pero si hacíamos eso era mucho más moroso el examen. Por esa razón les he dicho por tramos, en este caso. Miren, este tramo se analizado, después este tramo, y hemos visto entre estas dos tuberías cuál era el menor volumen y hemos elegido este, porque nos ha salido el volumen de 78. Y es por esa razón que les he dicho estos datos de anchos de zanja. Por esa razón. ¿Ya? Ingeniero, una Sí. consulta. No sé si era solo problema mío o... Yo al tratar de poner valores en algunas casillas, por ejemplo, en este caso de 2.185 en el Excel, no aceptaba las demás casillas, Inge. Entonces, yo he optado por ponerle 2.19 y con eso ya normal, o sea, aceptaba con 2 decimales la casilla. Inge. No, tenías que aumentar nada más los decimales aquí. Insertar, aumentar. A ver. Aquí nada más es aumentar decimales. Seguro debía estar escrito todo, solo que aparecía 2 decimales aquí nada más. Pero si encuentras 4.46 exactos, no hay mucho problema. El importante en esta parte, no, 2.18, aquí sí puedes poner 2.19 o 2.18. Es que este valor va mucho a depender del caudal presente que tengas, porque te va a hacer variar un poquito. Si es 2.19 no había mucho problema. En este caso, en 4.46, esto sí tenías que colocar, porque no había, para este 4.46, esta era la altura, ¿no? En cambio, si has colocado 2.19 no hay mucho problema, como te digo. ¿Ya? Porque si colocando 2.19, miren, tal vez es un poquito de variación, pero mucho depende del valor de la relación de caudales. Miren, 2.19 y me sale 0.908, ¿ya ven? Pero mucho depende de cuánto sea su relación, que en este caso es 5.72, ¿no? Y también el valor de estos decimales que he soltado. Va variando un poquito, un decimal no hay mucho problema, pero sí, cuando tenemos pendientes mínimas que van a ver después, sí, teníamos que adoptar el valor de las alturas como nos den en 3 decimales, ¿ya? ¿Está entendido esa partecita? O esta tubería, más que todo. Ya. Entonces, después teníamos 3.4, que la pendiente era 85.9 y 86 contrapendiente. Aquí ya tenemos que utilizar pendientes mínimas. Entonces, hacíamos nuevamente de 3 a 4. ¿Y qué datos teníamos de la anterior tubería? Teníamos el diámetro, que es 0.10. Esto. La altura, en este caso, esta es la altura que me manda, que es 2.185. ¿Ya? Esa altura es la que me manda de aquí. ¿Listo? Para posteriormente calcular lo demás, ¿no? Pero, como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es calcular su pendiente rasante. En este caso, de 3 a 4, 85, 90 a 86, si es que sí. Y la longitud era 50 metros. ¿Cuánto era la pendiente rasante?
Pendiente rasante era 85.90 menos 86 dividido entre 50 y por 1000. ¿Cuánto es esa pendiente rasante? Menos 2. Menos 2. Está bien, correcto. Menos 2. Entonces, aquí era, perdón, aquí no era 2.85, es 2. Ya. Listo. Ya. Ahí sí. Pendientes rasantes 2 y aquí teníamos que colocar los 2.85, perdón. Listo. Y eso era esto. Ya. Entonces, como es negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué adoptamos? Pendiente mínima, ¿no ve? ¿O no? A 0.10. ¿Sí o no? Pendiente mínimo. Eso. ¿Por qué? Porque esto es menos 2%. Entonces, teníamos que adoptar pendiente mínima de 6.68 para un diámetro de 0.10. Perdón, porcentaje es esto, ¿no? Entonces, esa era la solución. Entonces, para ver si cumple los otros parámetros, teníamos que ver todavía. No es la solución que tenemos que analizar. Pero para la pendiente mínima teníamos que es 3.768, en este caso 6.68. Con esa pendiente mínima de 6.68 hemos encontrado esta alturita. Y teníamos que ver si la relación primeramente nos cumple. ¿Nos cumple? Sí. Espérense, no. Sí, nos cumple, perdón. 0.91 exactamente nos da. 3.4 y esto es 94.875 en volumen. Verificaremos, es 2.18.5, en este caso, no, perdón, estoy mal. Espérense, es 3.4, ¿no? Espérense, 3.4. Aquí estoy mal. Seguro que no nos daba, yo directamente lo he colocado. A ver. Según lo que tengo, a ver, calcularemos. Es 2.85. Ay. Con la pendiente mínima no cumplías la relación de caudales, pero con 4.14, perdón. 4.14, la pendiente solera era en 3.437.10 y la relación era 0.91 y era 94.85. Sí, efectivamente es esto. Verificaremos el volumen por si acaso. A ver, el volumen es 2.18.5 más 4.14 dividido entre 2 por 50 y por 0.60. ¿Cuánto es ese volumen? ¿Cuánto sacan ese volumen? Ya, gracias. Y comparamos. Sí, está bien. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que con esta pendiente mínima, si calculamos, esta relación no iba a cumplir, era superior. Entonces, para alcanzar la relación de caudal, lo que hemos hecho es aumentar pendiente de 4.14 y hemos encontrado esta relación de 0.91. ¿Ya? Si hacíamos con la pendiente mínima, no nos iba a cumplir. Entonces, con la pendiente sí, mínima no iba a cumplir esta relación. Entonces, por eso es aumentado el diámetro. Ahora, si no, podemos revisar. Miren,
Aquí tenemos 285, 34. Queremos para 0.15 era el resultado final, ¿no? Con 0.10 y calculamos la pendiente mínima, digamos que esto es 265, 251, 3, tal vez es 255, ahí a ver, 257, 263, ahí está, 261, 662, 265, 2,608, 2,61, ahí está, 2.615, 2.615. Entonces, para una altura de 2.61 tenemos la pendiente 6.68, pero miren la relación. La relación es 2.14. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo más aconsejable era cambiar de diámetro, porque esta relación era muy alta. Ya, entonces, lo que se ha hecho es, en este ejercicio, es cambiar de diámetro. A este. A ver, perdón. Ahí. De 218, 8,508 para la pendiente mínima y la relación 0,89. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, esto por volumen no iba a cumplir. Le hemos dado mayor excavación para este diámetro, porque la relación era anterior con la pendiente mínima 2. Entonces, la otra solución, que era la correcta, pero se tenía que analizar, yo lo he analizado para que no tengamos dudas con la pendiente mayor. Entonces, la pendiente es 2%, esto sigue siendo 2,185, y esto sale 2.508 para una pendiente mínima de 4,46. Con esa pendiente mínima me sale 0,89, como hemos visto en el gráfico o la planilla, y esto 93.86. Elegimos esta porque igual nos sale menor volumen, en este caso. Y ese era el correcto como está en su planilla. ¿Ya? ¿Está entendido para el 3.4? Teníamos que calcular 4.5, pero antes teníamos que calcular 6.4. ¿Por qué? Porque en función de esta altura y esta altura teníamos que definir la altura mayor para poder calcular 4.5. Entonces, lo primero que vamos a determinar es 6.4. 6.4, ¿qué tenemos? Teníamos que calcular previamente a un diámetro de 0,6 la pendiente. Miren, de 84 a 86 teníamos una pendiente negativa. Y en este caso la pendiente era menos 20%. ¿Está bien ese valor? A ver, compruébenlo. 84 menos 86 dividido entre 100 y por 1000. Que 20 tendría que ser. Pero negativo, ¿no? Porque estamos en contrapendiente. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya. Como es contrapendiente, si graficamos es así. Estamos 84 y esto era 86 y esto era la longitud 100 y la pendiente rasante era negativo, menos 20. Entonces, ¿cuál era la opción? Aquí adoptar 1,10 y ir variando la altura. Y esa era la altura, hasta que tengamos una altura conveniente para poder calcular. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente: determinar esta pendiente o esta altura de 1,10 y adoptar la pendiente mínima, en este caso de 6,68, ¿ya? Para 0,10. ¿Ya? Entonces, en función de eso, teníamos que determinar alturas. Entonces, esto era 1,10 y adoptábamos aquí la pendiente que es 6,68 y esta alturita tenía que darnos de, a ver, 3.768.
Y la relación me salía 0.904 para un volumen de excavación de 146,04. Listo, esta era una opción. La otra opción era dar mayor diámetro, 0.15. Verificar más que todo, 20. Esto era 1.15. Y dar la pendiente mínima. En este caso, para una pendiente mínima de 4.46, tenemos una altura de 3.59,6. ¿Y cuánto es la relación? Como hemos aumentado el diámetro, va a bajar. Entonces, la relación era 0.89, pero el volumen era 93.86. Entonces, ¿cuál de las dos me convenía? Esta. Esta. ¿Por qué? Por el volumen que teníamos menor frente a esta, ¿no? Este era el correcto, esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa era la solución. Teníamos que ver para el diámetro de 0.10 y para el diámetro con 0.15 y ver volúmenes. En este caso me conviene mucho más este, por el volumen que hemos estado diciendo. Que encontró, perdón, a ver, de 6.4 no. Estoy mal, espera. El volumen no es ese. Por eso vamos a verificar volúmenes en muchos casos. Espérense, y verificamos también en la planillita. En este caso el volumen, perdón, es 189.84. Ahora sí. A ver, perdón, un minutito. Aquí está borrado. Ya. Y esto. Ahora sí. Sin color. Ahora sí, ya. Verificaremos por si acaso. 1, 10, 375, 378, 668. 0,904 y esto 146. 0,15 menos 20 es 1,15, 359 es 4,46. ¿Está bien? Este está mal. Yo he dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué tan poca diferencia? Esta relación es 0.375 y este es 189,5. Verificaremos por si acaso. A ver, volumen es igual a 1.15 más 359,6 dividido entre 2 multiplicada por la longitud, que era 100 metros, pero en este caso para 0.15 el ancho no era 0.60, sino era 0.80. Entonces, por 0.80, ¿cuánto es eso? 189,84. Ya, muchas gracias. Ya, y verificamos si es esto. Sí, está bien. Ya. Entonces, la solución para 6.4 era para 0.10. Entonces, esto lo voy a poner con azulito. Listo. Ya, porque el volumen era mucho menor. Ya, entonces, por último, nos faltaba la tubería de 4 a 5. 4 a 5, ¿qué tenemos de dato? Entonces, lo que tenemos que de dato, primeramente, el diámetro. En 3, 4, ¿qué diámetro tenemos? En 3, 4 tenemos este diámetro, que es 0.15. ¿Ya? Entonces, con rojo voy a poner 0.15. Entonces, 4, 5, teníamos que a partir de 0.15. Ese es el dato. ¿Ya? No se olvide. Después, a ver. Eso. Sí. Ya. Entonces, esto viene de esto, ¿no?
teníamos que encontrar la pendiente rasante. En este caso era 10 por 1000, de 84, de 86 a 85 me salía un metro de diferencia, 10 por 1000. Ya. Después, ¿qué teníamos de dato? Eso se tenía que analizar, las alturas. Tenemos esta altura de 2.50 y esta altura de 3.768. Entonces, esa es la altura que tenemos que colocar. En este caso, de 3.768. ¿Ya? Que vendría de esto. Con esta altura teníamos que calcular para este diámetro. Teniendo con esa altura, digamos, este 3.768 paralelo, digamos, y calculamos con la pendiente rasante de 10%, y el caudal me salía 0, o la relación de caudales me salía 0.908 para 301.44 de volumen. Entonces, si manteníamos esta pendiente, la relación me salía 0.908. Entonces, podíamos, si querían, redondear a 0.77 y esto nos iba a dar a 0.91 y estaba dentro de lo razonable, digamos, haciendo paralelo, digamos. La otra opción es aumentando de diámetro de 4 a 5. En este caso, de 0.20, esto seguimos 10%. Esta altura tenemos que seguir manteniendo, pero lo que íbamos a reducir era la altura, 310.2. Ahora una pendiente mínima que es de 334, que es la mínima, por si acaso. Esto es mínima. Y esta relación me sale 0.732. ¿Listo? Y el volumen me sale 309.15. Entonces, ¿cuál me convenía si estamos haciendo por tramos? Esta, porque teníamos menor volumen de excavación, que era por tramos, como hemos dicho. Entonces, la solución era esta. ¿Por qué? Pues, comparando, este era el mejor volumen, ¿no? Entonces, esta era la solución de su examen. No sé si tienen alguna consulta. ¿Bajar? No. ¿Por qué no puedes bajar? Porque el 3.4 ya te está determinando 0.15. Tienes que o mantener el diámetro o aumentar el diámetro, pero no reducir el diámetro. ¿Ya? Por eso estábamos analizando. ¿Qué teníamos que ver en 3.4? Si nos fijamos en 3.4 y en 6.4, el diámetro. Por eso, miren, de estos dos diámetros hemos escogido el mayor, en este caso 0.15. De estos dos hemos escogido la altura mayor, que es 3.78. El secundario nos da mayor altura, ¿ya? Entonces, puede ser también que el principal o el secundario les dé mayor diámetro, entonces de esos dos se escoge el mayor, no el menor. Y no podíamos escoger 0.10 porque no podemos reducir de 0.15 a 0.10, sino tiene que o mantenerse o aumentar. Que en este caso estamos aumentando o manteniendo, ¿no? Podíamos aumentar, pero teníamos que analizar volúmenes. Es lo que hemos hecho. ¿Está claro esta parte? Ingeniero, y una vez que se adopta, digo que se aumenta el diámetro en el proyecto, ¿ya no podemos volver a bajar a 0.10? No, no puedes bajar, no puedes bajar. Por eso en cada tramo, y es lo que yo voy revisando, es eso. Digamos, si aquí has adoptado 0.20, digamos, y aquí has adoptado 0.10, entonces necesariamente 0.20 de aquí tendría que tener. ¿Ya? Y eso es lo que voy analizando cotas, igual estas alturas analizo en el cruce, cuál de las dos corresponde para el otro cálculo, ¿no? Que en este caso es el mayor. Si adoptas 250, entonces estaría incorrecto porque teníamos un colector secundario que está por debajo de los 250, ¿no? Por eso se analiza alturas y cotas. Por eso después hemos calculado, primero hemos calculado 6.4 y después el 4.5. ¿Está claro?
o martes máximo ya van a estar sus notas en el sistema, por si acaso, ¿ya? En este fin de semana lo voy a tratar de terminar sus exámenes y si no me alcanza el tiempo hasta el lunes y martes, yo creo, o miércoles como máximo, yo ya les presento más notas, por si acaso. Esta parte, 20%, todo esto 40%, si dirían 40, 60, no, 20, 50 y 25, o no, 50, 25, 25, más o menos es eso. Eso voy a analizar recién, pero este es el que tiene mayor porcentaje, porque en función de esto se determina esto, ¿no? Y en función de esto es lo que, si es correcto o no, ¿no? Y aparte me estoy olvidando esto, por eso les voy a decir después, ¿no? Tiene una ponderación esto, 10 generalmente, esto 20, serían 30, más 40, 70, y esto 30 tal vez, ¿no? Pero como les digo, esto sabe ser mayor porcentaje, ¿ya? Esto se me estaba olvidando, ¿ya? Por eso todavía no le he determinado los porcentajes. Pero como les digo, este tiene mayor nota, ¿no? El del centro. Generalmente sabe ser 50% más o menos. Porque es sobre esa base que lo que estamos haciendo es la solución, ¿no? Para tal fin, yo desde el viernes 8, jueves 7 de octubre, en este caso, voy a habilitar en la plataforma un formulario que les voy a también explicar cómo tienen que ir añadiendo su proyecto a la plataforma. Y ahí sí tienen que hacerlo con tiempito, porque como son varios archivos, en muchos casos se tarda en subir a la plataforma, entonces tengan igual cuidado, ¿ya? Por si acaso que a las 6 de la tarde se cierra la plataforma, el lunes 11 de octubre en este caso, ¿ya? Entonces tomen sus previsiones para tal efecto, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces entraríamos a lo que es el sistema. Quiero consultarle también si le ha llegado mi examen. Sí, Rojas, ¿no? Has entrado en el último, en el último segundo. 40 creo que estaba ya. Y no, 40 con 59 casi, o 41 casi has llegado. Es, entre los últimos has llegado. Ah, ya, gracias, Inge. La teoría primero vamos a ver. El sistema condominial es otro sistema para poder calcular nuestra red, en este caso, ¿ya? Es otro sistema. Para los parámetros de diseño se calcula de la misma forma que hemos visto anteriormente. Ya, presentación personalizada. Aquí está. Ingeniero, disculpe, ¿va a grabar la clase? Bien, como les decía, es otra metodología de cálculo. Hemos visto en los sistemas convencionales el método de áreas, que es el más común utilizar por los resultados que se obtiene, y el método de densidad, que han visto sus diferencias entre un método y otro método. Más que todo en el caudal de diseño, que hay un poco de diferencia, pero en la parte hidráulica es de la misma manera que se calcula, tanto para el sistema de áreas como densidades. También hay otro sistema que podemos calcular y que nos dice en la norma, que es el sistema de alcantarillado por longitudes. Pero ese es, si bien nos permite calcular, pero no es muy común utilizar ese método. El que más se utiliza es el método de áreas, pero también eso es en los sistemas convencionales. Ahora, existen también otros sistemas condominiales que vamos a ver sus diferencias y su aplicación. Hemos visto ya una primera parte cuando en el primer capítulo entre diferencias entre sistemas convencionales y condominiales. Una de sus diferencias que era que en el sistema convencional iba por el eje de vía y en el condominial va por
dentro de los lotes o por las aceras, ¿no? Esa es una de sus principales diferencias. El sistema condominial, ¿qué es? Es un trazado de colectores que cambia la composición del trazado de redes para formar grupos de aportantes que dan lugar a la formación de condominios. Eso es lo que más importante. Entonces, es un grupo o trazado de colectores que aportan y dan la formación de condominios, ¿no? Es una solución de ingeniería y donde participa la comunidad, ¿ya? A esta solución. Y su implementación es voluntaria y mayoritaria de la comunidad, ¿ya? ¿Por qué decimos que es una solución de ingeniería? Como les hemos dicho, va por dentro de los predios. Entonces, una vez que hacemos el trazado de los predios, les dice a la comunidad si están de acuerdo en ese trazado, que vaya por sus lotes, por el fondo de sus lotes, o por delante de los lotes, o por las aceras en algunos casos. Y se ve también la parte topográfica, cuál nos conviene, y en función de eso se analiza varias posibilidades. Y en este punto es importante que la comunidad participe. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, como va por dentro de sus lotes o por las aceras, tienen que estar de acuerdo todos los de la comunidad. Si no están de acuerdo, basta uno o dos, entonces el prediseño o el diseño que estamos haciendo no se va a realizar. Entonces, eso es importante. Ahora, esta solución es más económica frente al convencional. ¿Por qué es más económica? Porque las cámaras que se encuentran dentro de los lotes o manzanos, de cada lote, utilizaríamos para comunicarnos entre cámaras de lote a lote en este caso, ¿ya? Otro, que tenemos menor excavación frente a las de convencional, porque van en el eje de vía, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Recolectamos todos los colectores de un manzano y lo descargamos a un solo punto, en este caso de la red, puede ser principal o secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es como tuviéramos un edificio, ¿ya? Que tenemos varios manzanos y dentro de esos manzanos se encuentra cada lote. Entonces, en cada lote tendríamos, digamos, un piso, digamos. Y esos se conectarían mediante tuberías y cámaras de inspección todos los pisos, ¿no? Entonces, más o menos es de esa forma, digamos. Y de ese punto, digamos, del colector final, se conecta a la red principal, ¿ya? Entonces, una de sus diferencias es esa, principales, ¿no? Es importante, como les digo, es de vital importancia, es que estén de acuerdo a las soluciones que tengamos, ¿no? Estas soluciones de ingeniería no solamente es la parte que se llama topográfica y la parte de diseño que nosotros realizamos, también involucra otros componentes que son lo social, que puede tener un economista o también puede tener un profesional social, en este caso en el área social, ¿no? Entonces, va participando distintos profesionales porque se tiene que participar cómo va a realizar el diseño. Entonces, se tiene que analizar si están de acuerdo en la implementación, si están de acuerdo en la forma que va a realizarse el diseño y en los costos, como los costos en este caso van a ser reducidos porque van a realizar por dentro de sus predios. Otra de esas características que pueden utilizarse en áreas rurales, digamos así, por sus bajos costos. Y radica también la diferencia en que reducen esos costos porque en muchos casos la mano de obra es utilizada por los comunarios o los vecinos del lugar de cada manzano en este caso. Entonces, de esa manera van reduciendo los costos para implementar este sistema, ¿ya?
como les decía, tiene que ver la parte técnica, como hemos dicho, la parte topográfica y la parte de ingeniería para el diseño del sistema condominial. Pero como les digo, también se tienen que analizar otros aspectos, como el consumo de agua, demanda de los servicios si cuentan, elementos socioeconómicos o culturales, se analiza desde ese punto de vista. Y como hemos dicho, esto es el sistema convencional, que generalmente va por el eje de vía y nosotros de cada manzana o cada lote se va conectando a la red. Entonces, la diferencia es esta. En el sistema condominial nosotros recolectamos en las aceras, puede ser, o dentro de los predios, y se conectan en un solo punto de la red. Entonces, todos estos cámaras que tenemos aquí, que tienen menores dimensiones, se van conectando y después descargamos en un solo punto. Entonces, uno de sus puntos importantes o diferencias en este aspecto, en el ramal condominial, que se descargan en un solo punto de la red principal, que es lo que estamos viendo en esta fotografía. ¿Ya? Es uno de sus puntos muy importantes en los sistemas condominiales. Tipos de trazado de ramales de condominiales. Como hemos dicho, existen ramales por el fondo de los lotes, por el frente de los lotes y ramales por las aceras, ¿no? Y ramal mixto, que es la combinación de los tres anteriores, ¿no? Por ejemplo, el ramal por el fondo de los lotes, que se conecta a las cámaras de inspección, que aquí, y en el fondo también. Y después nos conectamos a un colector que se llama principal, que sería la última cámara. Aquí vamos a ver diferencias entre las cámaras de inspección. Las que están dentro de los predios se llaman caja de inspección 640, caja de inspección 640 y caja de inspección 660 y la cámara que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, dentro de esos predios puede haber las cajas de inspección 40 y 60. La diferencia entre uno y otro es las dimensiones más que todo, ¿ya? Como les decía, hay 4 formas que podemos tener. El otro es por el frente de los lotes, como pueden ver en la diapositiva, y se descargan en un solo punto. Otro por las aceras. Estos son los ramales que se encuentran. No sé si se puede ver, estos son las cajas 660 y las internas son las cajas 640. ¿Ya? Entonces, aquí. Este es el ramal y este de aquí, ¿no? Y las cajas internas nos vamos encontrando al ramal en este caso. ¿Ya? También es ramal mixto. Puede ser por el fondo, por delante de los lotes, por las aceras, como estamos viendo, ¿no? ¿De qué depende trazar un ramal? O por el fondo, o por mixto, o por el frente, o por las aceras. Depende mucho de la topografía que tengamos, ¿ya? De la disposición de lotes que tengamos. En este caso, miren, tenemos una disposición aquí y otra disposición aquí y esta disposición. Entonces, mucho tiene que ver la disposición de lotes, cómo tiene que, y tienen que estar de acuerdo a esta disposición de la red que nosotros hagamos, todos los vecinos involucrados en este sector, ¿no? Ahora sí. Ingeniero, ¿en qué se diferencia con cuando es el ramal por frente de los lotes y el ramal por las aceras? Ya. Por el frente, miren, aquí está por el frente. Este es. Están delante del lote. Y por las aceras, este sería el ramal. El que está aquí, espérense, no se nota muy bien, por eso quería agrandarlo. Ahora sí, miren, este es el de las aceras
y en cada lote se conectaría a este ramal. Ahora puedes colocar aquí en cada punto cámaras de inspección, pero tal vez no sea conveniente. Como todo en sí el lote que tengamos aquí va a trabajar con una cámara intermedia, siempre tienen una cámara intermedia. Esa cámara intermedia se conecta aquí. En cambio aquí la misma cámara intermedia estamos utilizando como ramal. Miren, estas que siempre se colocan por el frente de los lotes, antes de, por ejemplo, de la conexión a la red, como aquí tenemos. Entonces, aquí tendríamos todas las cámaras al frente de los lotes. De esos nos conectamos recién a este ramal, perdón, a este colector o principal o secundaria, ¿no? Que puede ser. En cambio, para ahorrar por el frente de los lotes, lo que hacemos es colocar las cámaras que nos van a servir como ramales. En cambio, aquí colocamos aquí nuestras cámaras o ramales en este caso, de condominial. Y estas de aquí, como les digo, se tiene que colocar porque son delante del lote. Esas las conectamos al ramal, que serían esto. Y cuando calculemos, solo vamos a ver desde este punto a este punto. ¿Cuánto están involucrados? Desde este punto a este punto. Igual, cuando calculamos esto, vamos a ver desde esta cámara hasta esta cámara cuánto están involucrados. Y desde esta cámara hasta esta cámara, ¿no? Igual aquí, desde esta cámara a esta cámara. No vamos a ver los puntos intermedios, sino, digamos, de la cámara 1 a la cámara 2. A ver, lo voy a escribir para que esté más claro. Y eso es lo que quería hacer. La cámara 1 a la cámara 2. Y de la cámara 2 a la cámara 3. Y de la cámara, digamos, 4, que puede ser un secundario, esta, a la cámara 5. Y de 5 a 3. Y de 3 a 6 podemos, que es el colector principal, que es este. Entonces se van conectando esto y es necesario determinar la dirección de flujo. Listo. Igual aquí, podemos tener aquí una cámara, aquí otra cámara, aquí otra cámara y esto sería, aquí podemos ver 4 y aquí otra cámara que necesitaríamos tal vez 5 y con esta es la conexión final que serían 6, digamos. Entonces, mucho tiene que ver, vamos a analizar por grupo, digamos, entre esta cámara y esta cámara de aquí, perdón, entre esta cámara y esta cámara, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir analizando, de extremo a extremo. Pero como decías, la diferencia es que en la por las aceras se puede colocar afuera de las aceras sus cámaras o dentro en este caso, pero eso es la conexión desde la cámara del lote, que en este caso se conectaría a esta cámara de aquí y desde la cámara al ramal, ¿no? Es la diferencia que existiría entonces. No sé si está comprendido esa partecita, perdón. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Permítanme, a ver. No sé, a ver. Sí, con razón. Ya. No sé si tienen otra consulta. Ya, entonces, es que todos estos manzanos se conectan a un solo punto y estos se conectan a la red, esto se conecta a la red, esto se conecta a la red y esto a la red, ¿no? Entonces, es la diferencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprovechando sus cámaras internas para conectar todos estos manzanos entre lotes, ¿no? Y al último conectarnos en un solo punto. Como nos he dicho, aprovechamos todas sus cámaras intermedias y hacer los ramales, en este caso, para conectarse en uno de los puntos. Es lo que es la diferencia frente al otro método. Ahora, ¿cuál es el problema que se tiene generalmente? Y es lo que vamos a recalcar, que el mantenimiento, en este caso, lo realiza, en este caso, los mismos usuarios, ¿ya? Y la parte del
colector principal, que sería en el eje de vía, lo realizaría en este caso las EPSAs, porque las EPSAs no podrían ingresar dentro de estos lotes, ¿no? Entonces, es por esa razón que este mantenimiento mucho depende de cada usuario. Entonces, es por esa razón que decíamos que esta implementación debe ser voluntaria y mayoritaria de la comunidad. Y además se tiene que explicar que tienen que ustedes realizar el mantenimiento cada 3 meses o 30 días para que no tengamos taponamientos. ¿Qué va a pasar si digamos que este vecino de aquí, por X motivo, este de aquí, lo pintaremos, no hace el mantenimiento respectivo con cámaras internas, como trampa de grasas y otros, si no hace ese mantenimiento y se taponea, todos estos de aquí, todos estos vecinos de aquí se perjudican. Entonces, no funciona el sistema por este vecino. ¿Qué se les dice? Por eso en la implementación es mayoritaria y voluntaria en este caso. Se les dice, cada vecino tiene que contribuir al mantenimiento de esta red. Si hace el mantenimiento, entonces todos estos vecinos no van a tener ningún problema en cuanto al mantenimiento. Entonces, uno de los problemas principales es ese, porque basta que, digamos, vecinos no hagan su mantenimiento adecuado, todo este manzano se perjudica, ¿ya? Entonces, una de las diferencias principales es esa, y es por esa razón que se les explica que tienen que realizar ese mantenimiento, cómo tienen que hacer uso de los baños y todo eso, ¿no? Aparte se ve la parte socioeconómica que hemos dicho. No solamente es la parte técnica que vamos a ver, sino también la parte social. Entonces, ¿qué se analiza? Como hemos dicho aquí, los aspectos de consumo de agua, si tienen servicios, electricidad, teléfono y todos. Los aspectos socioeconómicos y culturales, cómo es la comunidad, ¿no? Entonces, en función de todos esos aspectos, se les plantea. Por ejemplo, tenemos aquí 4 soluciones. Entonces, les dice, todos los del manzano están de acuerdo en la alternativa A, o en la alternativa B, o en la alternativa C y en la D. Entonces, en función de eso, se determina cuál van a elegir. Como están viendo en la diapositiva, tenemos 4 alternativas que podemos hacer para el mismo forma y topografía que tengamos, ¿ya? Entonces, digamos que estén de acuerdo todos en la alternativa C, digamos. Entonces, lo importante es que firmen una acta de compromiso que están de acuerdo en esta disposición, porque llegado al momento, si uno de los vecinos no está de acuerdo, entonces les dice, miren, ustedes han firmado que están de acuerdo en esa disposición y es por eso que se está haciendo así. Porque llegado el momento, algún vecino, por ejemplo, digamos, no esté de acuerdo cuando ya están excavando, entonces se les dice, mire, como va dentro de sus predios, es un poquito molestoso. En cambio, por las aceras podemos hacer el ramal, digamos, y después se conectaría aquí y no habría mucho problema. Pero mucho depende esta elección de la topografía. Si tenemos una topografía especial que no podemos conectarnos aquí, y solo en el fondo de los lotes, entonces tal vez esta sea la solución más correcta. Ya eso se les explica técnicamente. Entonces, aquí es mucho más complicado porque si este vecino, después de que se ha firmado el acta, llegado el momento no quiere, entonces todos estos se perjudican, todos los que están aquí, ¿no? Todos los que están aquí. Entonces, por eso es importante ver o realizar, el levantamiento topográfico. ¿Para qué? Para ver la disposición y cómo es la topografía en el interior de cada predio. Porque puede ser que, por ejemplo, sea así. A nosotros estamos viendo en planimetría, pero puede ser que sea así, digamos. Que estos de aquí, perdón, estos de aquí estén aquí arriba y los de aquí abajo estén aquí. Entonces, eso también se tiene que ver, ¿ya?
Ahí tengan así un ancho de vía y listo. Y a este lado igual, un ancho de vía y así. ¿Ya? Pero el lote que tengamos aquí, digamos, este lote es 1. Este es el lote 1 y este es el lote 2, digamos. Y aquí abajo se encuentra el lote 2. Entonces, mucho tiene que ver todas estas situaciones, como les digo. Como van dentro de los predios, entonces se tiene que analizar todos esos aspectos. Uno, la disposición de la topografía de los lotes y la topografía, si tenemos desniveles o no tenemos desniveles, ¿no? Entonces, de eso depende la selección, si es A, B, C, D. Y se les explica, por esa razón que es, se les explica que van a realizar todos estos vecinos el mantenimiento de esta red, sea en este sentido, sea en este sentido o este sentido, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer el mantenimiento? Vamos a ver eso con un videíto, cómo se tiene que realizar el mantenimiento entre esta cámara y esta cámara y esta cámara, y de aquí, aquí y así. Cómo se tiene que hacer, por ejemplo, se coloca un politubo, uno de sus extremos, se abren las dos cámaras, se ventila por un tiempo y se va empujando con el politubo, ¿ya? Y en el otro extremo se va limpiando y se introduce agua en una de las cámaras, en este caso, y se verifica si no hay un taponamiento, ¿no? Si el agua escurre libremente, entonces se ha limpiado correctamente. Entonces, ese mantenimiento tienen que hacer todos estos vecinos, como les digo, ¿no? Y para que funcione correctamente. Ahora, si bien les ahorra mucho en cuanto a los costos, sí, pero como les digo, el mantenimiento es un punto importante. Y otro que tienen que estar de acuerdo todos. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Como que hemos visto anteriormente, ¿ya? Lo único es la parte de que estos tienen que estar de acuerdo en el diseño que nosotros realicemos, nada más, ¿ya? La parte social es lo más problemático en este caso cuando hacemos estos sistemas, ¿no? Y eso es por esta razón que tal vez no ha ido creciendo este tipo de sistemas. Se ha hecho a partir de 90, 2000, sí, 2010 más o menos, 2000. Por ahí se ha hecho algunas pruebas en el Alto, por ejemplo, y en la ciudad de La Paz, en la Chachicala, con estos tipos de sistemas, ¿no? Pero debido a lo que hemos dicho, el mantenimiento y todas esas cosas, no se ha implementado mucho, ¿no? Porque es sumamente problemático realizar el mantenimiento y que todos hagan ese mantenimiento, ¿no? Ese es uno de los problemas que se tiene. Diseño que van a ver que son los mismos que hemos visto, ¿ya? El primero, el diámetro mínimo. El diámetro mínimo es a partir de 100 milímetros, por si acaso, o 0,10 o 4 pulgadas, ¿ya? Este diámetro, como les dijera, antes había una diferencia en el sistema convencional y en condominial. Antes el diámetro mínimo en el convencional era 0,15 y en el condominial era a partir de 0,10, porque debido a que se tiene poco caudal, es por esa razón que el diámetro era mínimo 0,10. Pero con la nueva modificación que es a partir del 2007 que han dicho que tanto convencional como condominial sea el diámetro de 0,10. Entonces, como podrán ver, es el mismo diámetro tanto para los dos sistemas, ¿no? Sistemas convencionales y condominiales. Entonces, es el mismo. La tensión tractiva en arranque sigue siendo 0,6 pascales, es la mínima aceptada, ¿ya? Esta tensión depende de varios factores, como, por ejemplo, ¿cómo se ha determinado esta tensión? Depende de, por ejemplo, el tamaño de las partículas, como la arena, por ejemplo, con esta tensión de 0,6 puede transportar, en este caso, transportar esa partícula con la fuerza del líquido que tenemos a esta fuerza de 0,6 pascales, ¿no?
Entonces, es debido, este valor es debido a esos cálculos que les estoy diciendo, ¿no? Para una partícula de arena que pueda mover esta fuerza tensión tractiva. La altura máxima, igual, sigue siendo 0,75 dd, que es el límite permitido por la norma boliviana, ¿no? Mayores a esta altura, se tiene que aumentar de diámetro y tenemos esta relación aquí abajo, ¿no? Si aumentamos el diámetro o cambiamos de pendiente, como hemos dicho, ¿no? Pero este es nuestro punto de control, como hemos visto. Recubrimiento mínimo. Este sí es la diferencia. Los ramales por el fondo, por el medio de los lotes o por la acera, la altura del recubrimiento mínimo es de 0,35. ¿A qué nos referimos? Ese es el recubrimiento mínimo. Aquí había visto, perdón, no vi que estaba. Aquí está. Este recubrimiento mínimo está en función de la rasante, que es esta, y la clave de la tubería, que es esta. Entonces, esto es los 0,35. Más el diámetro, en este caso la altura desde la rasante hasta la solera sería 0,45, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos interesa, porque está en función del diámetro, la altura de excavación entre la rasante y la solera, es este recubrimiento, ¿no? Entonces sería el recubrimiento más la altura del diámetro, la altura de excavación que nosotros analizamos, ¿no? Es la diferencia grande. En este caso, como va dentro de los predios o por las aceras, no tenemos que proteger mucho la tubería, ¿no? Cosa que no pasa lo mismo cuando tenemos un sistema convencional o por las jardineras, como hemos visto, ¿no? Entonces, en este caso, cuando estamos en una vía, esta altura de recubrimiento mínimo es 1 metro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir este recubrimiento mínimo de 0,35. ¿Ya? Eso es una de sus diferencias. Después son lo mismo que hemos visto. Antes de ver eso, ¿cuánto es la velocidad mínima? A ver. 0,3. 0,3. Y la pendiente mínima para 0,10. 6,68. 6,68. A ver, Samantha, para 0,20, ¿cuánto es la pendiente mínima? Samantha. No recuerdo bien el dato, Inge, pero sí recordaba el de 0,10. Y ya. 4,46. Indicaron 4,46, pero no es perra, 0,15. 0,20. 3,34. 334. 3,34. Esta, ¿no? Entonces, 3,34. Entonces, son los mismos diámetros, son las mismas tensiones tractivas, son lo mismo, ¿ya? La única diferencia es el recubrimiento mínimo que nos permite esto. Ahora, ¿podemos tener mayores recubrimientos en vez de 0,35, digamos, 45? Sí, no hay problema, pero este es el mínimo que nos permite, en este caso, la norma. Esta fuente es, en este caso, del Banco Mundial, del 2000, este es el recubrimiento mínimo que tenemos, ¿no? Entonces, como les digo, este es el mínimo. ¿Puede ser mayor? Sí. En algunos casos vamos tal vez a adoptar mayores alturas debido a la topografía que tengamos, ¿no? Pero si podemos calcular con este mínimo, si es que se puede, ¿no? ¿Qué más? Después, la velocidad máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima? A sección llena. A ver, su lema. ¿Cuánto es la velocidad máxima, su lema? 5 metros por segundo. Inge, es 5 metros.
Ya, Suleiman. 5 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad máxima a sección llana. Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad mínima, 0,3. Tensión tractiva, 0,6. Pendientes mínimas son las mismas. 6,68 para 0,10, 0,15, 4,46, 0,20, 3,34. ¿Ya? Entonces, esos datos que pueden utilizar son los mismos. El tirante de 0,75 dd, la velocidad máxima es de 5, la altura máxima de cámara es 5 metros por si acaso, entre la rasante y la solera, y el recubrimiento mínimo es lo único que cambia, es de 0,35, nada más. ¿Ya? Otra diferencia que tenemos, hemos dicho, las cámaras, tipos de cámaras, tenemos cajas y cámaras de inspección. En este caso, a ver si. Tipos de cámaras de inspección. Son elementos de inspección que serán principalmente de dos tipos. Las cajas de inspección, que pueden ser 640 y 660. Y las cámaras de inspección, que serán ubicadas en la red. Su diseño atenderá a las recomendaciones de la norma boliviana. Esto es en función de lo que hemos explicado anteriormente, ¿no ve? La parte cilíndrica y troncocónica en la parte superior, ¿no? Entonces, como hemos dicho, estas cajas dependen de sus dimensiones, la diferencia. Dentro de los predios generalmente se conectan 40 y 60 cuando estamos en las aceras generalmente, ¿ya? Pueden ser construidas en sitio o pueden ser prefabricadas, pueden ser también de PVC, en algunos casos de hormigón armado o hormigón ciclópeo si quieren, ¿no? Como les digo, se pueden fabricar o en sitio o comprarlas directamente prefabricadas, ¿no? Igual tiene la cañuela, como hemos dicho, que es en la parte del fondo, que igual puede construirse en el sitio o comprarse directamente o prefabricadas, ¿no? Conexiones a ramales. Si es 40, entonces menor a 0,90, sus dimensiones es 40, generalmente es para el ramal, 6,60 entre 0,90 y 1,20 generalmente, y mayores a 1,20 en este caso son las cámaras de inspección, las que conocemos, 1,20 y con acceso a 0,60 en la red pública, ¿no? Entonces, la única diferencia sería el tipo de cámara que utilicemos en nuestra red. ¿Ya? Otra cosa importante es la parte constructiva que hemos dicho, que es lo más importante. Y sí, eso sería lo más importante. Después lo que es el mantenimiento, que lo vamos a ver en un video eso. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Tenemos un colector principal, que es este. Y colectores secundarios, que es este y este. ¿Qué diferencias tenemos? Que, por ejemplo, este es un manzano, este es otro manzano, aquí otro manzano, pero aquí tenemos una calle, ¿ya? Entonces, tenemos que proteger la tubería en estos puntos principales de aquí, ¿ya? Que tenemos el cruce. Esto, por ejemplo, está dentro de la acera, pero aquí tenemos una calle, tenemos que cruzar en este caso. Y del 5 se va a conectar a la red, ¿no? Entonces, este es un ejercicio mixto en este caso, porque estamos cruzando dentro o pasando por la vía, y por esa razón vamos a tener mayores profundidades de excavación por estos cruces que tenemos en la vía. Y este punto tenemos que, en este caso, hacer cumplir el requerimiento mínimo, que sería 1,10, porque está, perdón, 1 metro más el diámetro que tengamos, que sería 1,10, ¿no? Porque está en la calle misma, ¿no? Igual esto de aquí, que es la calle, que aquí es calle, esto es por las aceras, no hay mucho problema. Y aquí, esto está dentro en este caso, en el eje de vía, digamos. A este eje de vía le están conectándose estas cámaras, ¿no? Entonces, este es un ejercicio mixto, más o menos, que vamos a realizar posteriormente, ¿no? Y como les decía, el cálculo
es lo mismo, a ver, perdón, el cálculo es lo mismo con la diferencia que ya no analizamos por área, sino por el número de lotes, y la parte hidráulica es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Todo lo que ya hemos visto tanto en el sistemas por áreas como sistemas por densidad poblacional, ¿no? Entonces, se analiza de la misma manera, pero con la salvedad que ahora tenemos un caudal mucho más bajo, entonces, en algunos casos nos va a hacer realizar profundidades de excavaciones grandes por la vía que tenemos en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver posteriormente. No sé si tienen alguna consulta respecto a esta parte. Complicado. Lo único es, a ver, la topografía que tengamos, eso hace que sea un poco más dificultoso la solución de este ejercicio en este caso. Proyecto.